Día 302. Oremos por las Islas Cook. Ezequiel capítulo 2. Era la voz de Dios y oí que me decía: Ezequiel, hombre mortal, levántate que quiero hablar contigo. En ese momento sentí que algo dentro de mí me hacía levantarme y pude oír que Dios me daba este encargo. Tú, Ezequiel, llevarás de mi parte un mensaje a los israelitas. Son un pueblo muy desobediente. Se parecen a las naciones que no confían en mí. Tanto sus antepasados como ellos y sus hijos son muy rebeldes, necios e incorregibles. Hasta el día de hoy son así. Voy a enviarte a ellos para que les digas lo que yo quiero que hagan. Es muy posible que no te hagan caso, pues son muy rebeldes, pero no te preocupes. Lo importante es que se den cuenta de que no les ha faltado quien les hable de mi parte. Y aunque te parezca que estás rodeado de espinas o en medio de lacranes, tú no les tengas miedo ni te espantes por lo que te digan, ni por la cara que te pongan. Ellos son muy rebeldes, pero tú no seas como ellos. Al contrario, obedece siempre todo lo que yo te ordene. Para empezar, Lamentaciones capítulo 3. Entonces vi una mano que tenía un librito. Esa mano se extendió hacia donde yo estaba y comenzó a abrir ese librito delante de mis ojos. Y pude ver que el librito contenía mensajes de luto, de dolor y de tristeza. Entonces Dios me dijo: Ezequiel, cómete este libro y llena tu estómago con él. Yo tomé el libro y me lo comí, y su sabor era tan dulce como la miel. Después Dios me dijo: quiero que lleves un mensaje para el pueblo de Israel. No te estoy enviando a países donde se hablan idiomas desconocidos para ti, pero si lo hiciera, la gente de esos países te haría caso. En cambio, los israelitas, a pesar de que hablan tu idioma, son tan necios y rebeldes que te van a ignorar como me han ignorado a mí. Sin embargo, yo haré que seas tan terco como ellos, y mientras menos caso te hagan, más insistirás tú en que te escuchen. Te haré más duro que los diamantes y las piedras. Así que no te espantes ni les tengas miedo, por más rebeldes que sean. Dios también me dijo: apréndete de memoria todo lo que voy a decirte y repítelo al pie de la letra. Ve al lugar donde está prisionera la gente de tu pueblo y dales este mensaje de mi parte. Si te hacen caso, bien. Si no te hacen caso, también. Cuando el esplendor de Dios comenzó a retirarse de donde estaba, escuché detrás de mí un ruido muy fuerte, parecido al de un terremoto. Ese ruido lo hacían aquellos seres extraños. Lo hacían sus alas al tocarse unas con otras y también las ruedas que estaban a su lado. Y pude oír que alguien decía con voz fuerte: bendito sea su templo, nuestro, bendito sea en su templo nuestro gran Dios. Entonces, algo dentro de mí me hizo levantarme y me sacó de allí. Era como si Dios me hubiera tomado fuertemente de la mano. Yo estaba muy molesto y enojado. De pronto, me vi en Tel Aviv, que está a la orilla del río Quebar. En esa ciudad estaban los israelitas que habían sido sacados de su país, y allí me quedé entre ellos 7 días sin saber qué hacer ni qué decir. Pasados los 7 días, Dios me dijo: Ezequiel, tu tarea será mantenerte siempre vigilante y decirle a los israelitas que están en grave peligro. Tan pronto como yo te diga algo, tú deberás decírselo a ellos. Si yo le anuncio a alguien que va a morir por causa de su mala conducta y tú no se lo adviertes, esa persona morirá por causa de su pecado, pero el culpable de su muerte serás tú. En cambio, si tú le adviertes que debe apartarse del mal y no te hace caso, esa persona morirá por causa de su pecado, pero tú no serás culpable de nada. Puede ser que una persona buena deje de hacer el bien y haga lo malo. Si yo lo pongo en peligro de muerte y tú no se lo adviertes, morirá por causa de su pecado y no tomará en cuenta lo bueno que haya hecho antes.
pero el culpable de su muerte serás tú. En cambio, si le adviertes y deja de pecar, seguirá con vida y tú quedarás libre de culpa. Mientras yo estaba allí, Dios me hizo sentir su poder y me dio esta orden. Levántate y ve al valle. Allí te diré lo que tienes que hacer. Así lo hice, y cuando llegué al valle, vi de nuevo a Dios en todo su esplendor, como lo había contemplado a las orillas del río Quebar. Yo me arrodillé para adorarlo, pero algo en mí me hizo levantarme. Entonces Dios me dijo, ve a tu casa y quédate allí encerrado. Debes saber que te van a atar y no podrás caminar libremente entre la gente. Como los israelitas son muy rebeldes, voy a hacer que te quedes mudo. La lengua se te pegará al paladar y no podrás reprenderlos. Volverás a hablar cuando yo lo decida y entonces les darás mi mensaje. Unos te harán caso y otros no. Pues bien, el que quiera oír, que oiga, y el que no quiera oír, que no lo haga. Marcos 14. Faltaban 2 días para que se celebrara la fiesta de la Pascua. A esta fiesta también se le llamaba fiesta de los panes sin levadura. En estos días, los sacerdotes principales y los maestros de la ley buscaban la manera de engañar a Jesús para poder arrestarlo y matarlo. Decían entre ellos, vamos a hacerlo, pero no durante la fiesta, no sea que la gente se alborote y se ponga en contra de nosotros. Jesús estaba en el pueblo de Betania, en casa de Simón, el que había tenido lepra. Mientras Jesús comía, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro. Se acercó a él, rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los que estaban allí se enojaron y dijeron, ¡qué desperdicio tan grande! Ese perfume se hubiera podido vender en 300 monedas de plata y con el dinero podríamos haber ayudado a muchos pobres. Y se pusieron a criticar a la mujer, pero Jesús les dijo, déjenla tranquila. ¿Por qué la molestan? Ella hizo por mí algo bueno. Cerca de ustedes siempre habrá gente pobre y podrán ayudarla cuando lo deseen, pero muy pronto ya no estaré con ustedes. Esta mujer hizo lo único que podía hacer. Derramó perfume sobre mi cabeza sin saber que estaba preparando mi cuerpo para mi entierro. Les aseguro que esto que ella hizo se recordará en todos los lugares donde se anuncian las buenas noticias de Dios. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los sacerdotes principales y les prometió ayudarlos para arrestar a Jesús. Ellos se alegraron al oír esto y le ofrecieron dinero, y desde ese momento Judas buscaba una buena oportunidad para entregarles a Jesús. En el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se sacrificaba el cordero de la Pascua. Ese día los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que preparemos la cena de la Pascua? Jesús les dijo a 2 de ellos, vayan a Jerusalén. Allí verán a un hombre que lleva un jarrón de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y díganle al dueño de la casa. El maestro quiere saber dónde está la sala en la que va a comer con sus discípulos en la noche de la Pascua. Él les mostrará una sala grande y arreglada en el piso de arriba. Preparen allí todo. Los 2 discípulos fueron a la ciudad y encontraron todo tal como Jesús les había dicho y prepararon la cena de la Pascua. Al anochecer, Jesús y los 12 discípulos fueron al salón. Mientras cenaban, Jesús dijo, el que va a entregarme a mis enemigos está aquí cenando conmigo. Los discípulos se pusieron muy tristes y cada uno le dijo, no estarás acusándome a mí, ¿verdad? Jesús respondió, es uno de ustedes y ahora mismo está mojando su pan en el mismo plato que yo. La Biblia dice claramente que yo, el Hijo del Hombre, tengo que morir. Sin embargo, al que me traiciona va a pasarle algo muy terrible. Más le valdría no haber nacido. Mientras estaba comiendo, Jesús tomó un pan y dio gracias a Dios.
Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen, este es mi cuerpo. Después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios. Luego la pasó a los discípulos y todos bebieron de ella. Jesús les dijo: esto es mi sangre, y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esta sangre servirá para que muchos puedan ser salvos. Será la última vez que yo beba este vino con ustedes, pero cuando estemos juntos otra vez en el reino de Dios, entonces beberemos del vino nuevo. Después cantaron un himno y se fueron al monte de los olivos. Y cuando llegaron, Jesús dijo a sus discípulos: todos ustedes van a perder su confianza en mí, porque la Biblia dice: mataré a mi mejor amigo y así mi pueblo se dispersará. Pero después de que Dios me devuelva la vida, iré a Galilea antes que ustedes. Entonces Pedro le dijo: aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Jesús le respondió: Pedro, no estés muy seguro de eso. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú habrás dicho 3 veces que no me conoces. Pero Pedro insistió: aunque tenga que morir, nunca diré que no te conozco. Los demás discípulos decían lo mismo. Jesús y sus discípulos fueron a un lugar llamado Getsemaní y él les dijo: quédense aquí mientras yo voy a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Empezó a sentirse muy, pero muy triste y les dijo a los tres: estoy muy triste y siento que me voy a morir. Quédense aquí y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró a Dios: Padre, papá, si fuera posible, no me dejes sufrir. Para ti todo es posible. ¿Cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro: Simón, ¿te has quedado dormido? ¿No pudiste quedarte despierto ni una hora? No se duerman, miren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes quieren hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Jesús se apartó otra vez y repitió la misma oración. Cuando regresó a donde estaban los 3 discípulos, otra vez los encontró dormidos, pues estaban muy cansados. Jesús los despertó, pero ellos no sabían qué decir. Luego fue a orar por tercera vez y cuando volvió les dijo: ¿siguen descansando y durmiendo? Levántense. Ya vienen los hombres malvados para arrestarme a mí, el Hijo del Hombre. Levántense y vengan conmigo, que allí viene el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12 discípulos. Con él venían muchos hombres armados con cuchillos y palos. Los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes judíos los habían enviado. Jesús ya les había dicho: al que yo bese, ese es Jesús. Arréstenlo y llévenlo bien atado. Judas se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, y lo besó. Los hombres arrestaron a Jesús, pero uno de los que estaban allí sacó su espada y le cortó una oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Luego Jesús preguntó a la gente: ¿por qué han venido con cuchillos y palos como si fuera yo un criminal? Todos los días estuve enseñando en el templo y allí nunca me apresaron. Pero todo esto debe suceder así para que se cumpla lo que dice la Biblia. En ese momento, todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Uno de ellos era un joven que estaba cubierto solo con una sábana. Cuando los soldados lo apresaron, él dejó tirada la sábana y escapó desnudo. Pedro siguió a Jesús desde lejos y llegó hasta el patio del palacio del jefe de los sacerdotes. Allí se sentó con los guardias junto al fuego para calentarse. Mientras tanto,
Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante el jefe de los sacerdotes. Allí estaban reunidos los sacerdotes principales, los líderes judíos y los maestros de la ley. Los sacerdotes principales y todos los miembros de la Junta Suprema buscaban a alguien que acusara a Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban. Muchos vinieron con mentiras en contra de Jesús, pero se contradecían entre ellos. Algunos se pusieron en pie, mintieron diciendo: nosotros oímos a Jesús decir que él iba a destruir este templo que nosotros hicimos. Él mismo dijo que en 3 días iba a construir otro templo sin la ayuda de nadie, pero ni en eso se ponían de acuerdo los que acusaban a Jesús. Entonces el jefe de los sacerdotes se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿oíste bien de lo que te acusan? ¿Qué puedes decir para defenderte? Pero Jesús no respondió nada, sino que se quedó callado. El jefe de los sacerdotes volvió a preguntarle: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios que todos adoran? Jesús le respondió: así es. Y ustedes verán cuando yo, el Hijo del Hombre, venga en las nubes del cielo con el poder y la autoridad que me da el Dios Todopoderoso. Al escuchar esto, el jefe de los sacerdotes se rasgó la ropa en demostración de enojo y dijo: ¿qué les parece? ¿Qué deciden? Dice que Él es Dios. Ya no necesitamos más pruebas. Y todos estuvieron de acuerdo en que Jesús debía morir. Algunos empezaron a escupir a Jesús, le tapaban los ojos, lo golpeaban y le decían: adivina quién te pegó. Luego los soldados del templo se hicieron cargo de Jesús y lo recibieron a bofetadas. Mientras pasaba todo esto, Pedro estaba en el patio del palacio. De pronto llegó una sirvienta del jefe de los sacerdotes y vio a Pedro calentándose junto al fuego. Lo miró fijamente y le dijo: tú siempre estabas con Jesús, el hombre de Nazaret. Pedro respondió: eso no es cierto, no sé de qué me hablas. Y se fue a la entrada del patio. En ese momento el gallo cantó. Un poco más tarde la sirvienta volvió a ver a Pedro y dijo a los que estaban allí: ese hombre es uno de los seguidores de Jesús. Pedro volvió a negarlo. Un poco más tarde, algunos de los que estaban por allí le dijeron a Pedro: estamos seguros de que tú eres uno de los seguidores de Jesús. Tú también eres de la región de Galilea. Pedro les contestó con más fuerza: ya les dije que no conozco a ese hombre. Que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. En ese momento, el gallo cantó por segunda vez y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, tú habrás dicho 3 veces que no me conoces. Y Pedro se puso a llorar con mucha tristeza. Aquí tienes más videos. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.